Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Desde los más primitivos instrumentos de piedra hasta las asombrosas máquinas del presente, transcurrieron 2,5 millones de años. Nuevos materiales, invenciones y descubrimientos marcaron la evolución de las herramientas y de las máquinas, que fueron generando cambios económicos y sociales. Entonces, parte importante de la historia humana es esta historia, la de sus herramientas y la de sus máquinas herramientas. ¿Qué hacemos normalmente cuando nuestras manos no nos permiten realizar alguna tarea sencilla? Recurrimos a una herramienta que, en cierto sentido, se convierte en una prolongación de nuestras manos. Desde los orígenes de la Edad de Piedra, el hombre comenzó a manipular elementos simples para lograr lo que no conseguía utilizando solo sus manos. Mediante un percutor golpeaba núcleos de sílex o pedernal para producir hachas de mano y lascas filosas como bisturíes, que le permitían cortar carnes y cueros. También produjo raspadores para trabajar pieles y maderas, lanzas para la caza y la pesca, punzones para perforar y grabar, cinceles y, luego de años de evolución, la hoz para cosechar. El siguiente gran paso de la tecnología iluminaría una nueva etapa. El hombre logró el control del fuego, que con el tiempo le permitió trabajar los metales. En la Edad de Bronce, se utilizaban formas primitivas de taladros y de sierras. Entre 1000 y 1500 años antes de Cristo, se inicia la Edad de Hierro. Se producen espadas, escudos y ruedas, con lo que hoy conocemos como hierro forjado. La adopción de nuevos materiales permitirá la evolución de herramientas e instrumentos. Entre las armas, por ejemplo, las primitivas lanzas de mango de madera y punta de sílex o hueso, luego se harán con bronce y siglos más tarde serán de acero. De la Edad de Hierro proceden las herramientas más antiguas, medianamente equiparables a las actuales. Taladros rudimentarios, mazones de golpe y cortafríos. Cortafrío, herramienta de corte compuesta por una barra de acero a la que se le realiza un aplanado con afilado en uno de sus extremos, dejando el otro para golpear. Se usa para cortar metales más blandos que el material con el que está hecha. La evolución tecnológica continuaría aún antes de Cristo. El hombre comenzaba a crear sus primeras máquinas. ¿Pero a qué consideramos una máquina? ¿Y qué es una máquina herramienta? Se entiende por máquina el conjunto de piezas o elementos móviles o no móviles que, por efecto de su enlace, es capaz de transformar la energía que se le suministra en un movimiento que complementa o reemplaza la actividad del hombre. Una máquina herramienta es una máquina estacionaria y motorizada que se utiliza para dar forma o modelar materiales sólidos, especialmente metales. Las herramientas son pensadas en función de las características de los materiales con los cuales se va a trabajar, mientras que las máquinas herramientas son pensadas en función de la operatoria que van a realizar. Por ejemplo, agujerear, cortar, pulir o tornear. Un nuevo capítulo en la historia se inicia en el siglo XV.
En Italia surge el Renacimiento y se extiende por Europa en los 2 siglos siguientes. El Renacimiento fue una etapa de esplendor, de conocimientos, de innovaciones en áreas como la pintura, la arquitectura, la ingeniería, la ciencia. En todas ellas fue notable la contribución de un genio, Leonardo da Vinci. Leonardo también es clave en la historia de las máquinas y de las herramientas. Como inventor dejó los planos del primer tanque de guerra, el primer bosquejo del helicóptero y diseños de una máquina para acuñar monedas, una recortadora, 6 tornos, especialmente prácticos e innovadores, y una laminadora. Laminadora, máquina herramienta de estructura rígida, compuesta por cilindros superpuestos con espacio entre estos, por donde se introducen lingotes para afinar su espesor y obtener láminas. Leonardo no pudo ver plasmadas estas invenciones por falta de medios, pero sus diseños dieron origen a la mayoría de las máquinas creadas posteriormente. Su gran contribución a la mecánica fueron los bocetos dedicados al cálculo de relación entre engranajes y a la forma ideal de los perfiles y ángulos de los dientes de dichos engranajes. Hoy se analizan los bocetos de Leonardo como introducción al estudio de engranajes. Sus principios fueron aplicados en motores, transmisiones, máquinas herramientas, vehículos y todo tipo de maquinaria con engranajes, y hasta el día de hoy siguen vigentes. Unos 100 años más tarde, el físico y matemático Blaise Pascal, inventor de la primera máquina de calcular mecánica, enunció el principio que lleva su nombre y que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad en todas las direcciones. El principio se convirtió en fundamento de la hidráulica y de invenciones como la prensa hidráulica, utilizada para dar forma y marcar metales y para probar materiales sometidos a grandes presiones. La revolución industrial generó profundos efectos en la sociedad y en la economía. La fabricación de bienes manufacturados desplazó notablemente a la de productos primarios. Las grandes fábricas con mayor eficacia técnica y especialización reemplazaron a los pequeños talleres y masas de población rural se trasladaron a las ciudades. Gran Bretaña se convirtió en el primer productor de bienes industriales, en parte gracias a la aparición de máquinas y de herramientas especializadas. Las máquinas creadas originariamente para el procesamiento de la madera fueron copiadas con mejoras para su utilización con materiales ferrosos. Surgieron así tornos totalmente metálicos y tornos con torretas, que incorporan varias herramientas para distintas operatorias en una misma torreta. Se mejoraron los tornos copiadores y también se desarrollaron y mejoraron taladradoras, cepilladoras y mortajadoras. Mortajadora. Máquina herramienta cuya función es quitar una lonja de material a una pieza con un movimiento vertical de la herramienta. Las pulidoras se rediseñaron para el uso de nuevos tipos de piedras y también apareció la fresadora. Fresadora. Máquina herramienta utilizada para dar formas complejas a una pieza que permanece quieta, mientras que la herramienta de corte es la que gira. En 1897, el ingeniero inglés Henry Maudslay construyó un torno para cilindrar de altísima precisión sobre una estructura metálica y rígida. Esta creación marcó una nueva etapa en la que las máquinas herramientas
se multiplicarían para dar respuesta al mecanizado de todas las piezas metálicas de los nuevos productos que se irían desarrollando. A esta evolución contribuyó notablemente el ingeniero Joseph Whitworth, que desarrolló un método de producción de piezas con superficies planas de una exactitud asombrosa. Whitworth perfeccionó un sistema de roscas de tornillos ideado por él, que se convirtió en el primer sistema estandarizado de rosca, conocido como rosca BSW. Su empresa fabricaba herramientas con una precisión de una 10 milésima de pulgada, es decir, 600 veces mayor a lo que poco antes se consideraba aceptable. Estos avances fueron claves para la industria más importante desarrollada por los ingleses en la época, el ferrocarril, que tuvo una extraordinaria difusión en el siglo XIX. Whitworth se convirtió en el mayor fabricante de máquinas herramientas del mundo. La estandarización permitió una mejor organización y manejo de piezas a rosca, que con la difusión de los ferrocarriles ingleses, extendió su uso a casi todas las latitudes. Whitworth también introdujo la caja de velocidades Norton, que permite transmitir la velocidad a la máquina mediante engranajes que reemplazaban a las poleas. Una variante tan importante que aún sigue vigente. En 1898, se produce uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia del rubro metalmecánico. Un descubrimiento del ingeniero Frederick Winslow Taylor, que iba a revolucionar el mundo de las herramientas. El descubrimiento de Taylor se refiere al desarrollo de un material de mejores características mecánicas que los que existían hasta ese momento, con los cuales se construían las herramientas de corte. Ensayando, este ingeniero americano en la empresa Midley, donde trabajaba como supervisor, ensayando aceros de este tipo, Midley número 86, le agregó un 5% de tungsteno. Cuando luego fue a ensayar ese acero como herramienta, comprobó que el rendimiento de esta herramienta era prácticamente el doble a las conocidas hasta ese entonces. Cuando los obreros utilizaban ese tipo de material en las herramientas de corte, podían trabajar a más rápida velocidad y por lo tanto lo denominó acero rápido. Combinado con los aceros de Taylor, a fines del siglo XIX, otra invención modificaría la relación entre herramientas y máquinas herramientas: los motores de corriente continua. Con el descubrimiento de las herramientas de acero rápido, se necesitaban mejoras en las máquinas herramientas y el gran cambio fue su fuente de energía. Casi todas las grandes ciudades contaban con tendidos eléctricos y el motor de corriente continua llegó en el momento justo para reemplazar a las máquinas de vapor. El motor de pequeñas dimensiones convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante movimiento rotatorio. Su aparición dio enorme impulso a las máquinas herramientas, permitiendo diseños más accesibles para las industrias pequeñas. Hoy existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones ejercen tracción sobre un riel. Son los motores lineales. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria y una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial. La calidad y cantidad del armamento producido por las fábricas alemanas desconcierta a los aliados. La clave estaba en una invención surgida casi por casualidad. La empresa Osram buscaba obtener un filamento más grande para las lámparas que producía.
el intento derivó en la obtención de un nuevo compuesto, el hard metal o metal duro. Como no le servía como filamento, Osram lo ofreció a la familia Krupp, que manejaba el mercado de metales en Europa. Bajo la marca Vidia, el descubrimiento se transformaría en el más importante del siglo XX en el rubro metal mecánico y en el más revolucionario en cuanto a herramientas. Como material fue aplicado a la producción bélica y como herramienta de corte rendía 5 veces más que los aceros rápidos. Convertido en secreto de Estado del gobierno nazi, el metal duro fue la clave de la asombrosa producción armamentística alemana. Finalizada la guerra, el metal duro tuvo un curioso destino. Los aliados intervinieron el Imperio Krupp, fabricante de armamento y abastecedor de herramientas y materiales a las fábricas alemanas. Recién en 1953, las empresas fueron devueltas a sus dueños, que descubrieron en la fábrica de Vidia la falta de miles de patentes de herramientas, muchas de metal duro. La intervención tuvo previsibles consecuencias. Numerosas fábricas de metal duro surgieron en Estados Unidos y en Europa, y el mercado de herramientas de corte tuvo un enorme impulso. Hoy el 70% de estas herramientas son de metal duro. Durante mucho tiempo, el hombre fantaseó con la posibilidad de que uno de sus inventos se manejara solo. Pero en la posguerra, la posibilidad de controlar una máquina sin manejo manual sobre ella comienza a hacerse realidad. Se iniciaba el control numérico, un hito en la historia de las máquinas herramientas. La alta tecnología nunca hubiera existido sin el desarrollo de las computadoras, que en pocas décadas cambiaron el mundo. La aparición de las computadoras también sería revolucionaria para las máquinas herramientas. Los inmensos modelos de los años 50 fueron evolucionando hasta los actuales, permitiendo el uso del control numérico computarizado en todo tipo de máquinas herramientas, como tornos, fresadoras, centros de mecanizado, rectificadoras y hasta máquinas de coser, de carga o de envasado. En una máquina CNC, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto puede hacer movimientos que no se logran manualmente, como círculos, líneas diagonales y figuras tridimensionales, ampliando las posibilidades de mecanizar piezas. Una vez programada, la máquina ejecuta las operaciones por sí sola. Durante los 70 y principios de los 80, la nueva tecnología llevó a las máquinas herramientas a un liderazgo técnico en comparación con las herramientas. Sin embargo, el fin del siglo XX encontró a las herramientas nuevamente a la vanguardia. La clave, el desarrollo de nuevos materiales. Durante los años 80 en el siglo XX, tanto las máquinas herramientas como herramientas de corte gozaron de un amplio desarrollo. Durante los años 90, las máquinas herramientas encontraron el escollo de no poder desarrollar mayores velocidades que las 42.000 RPM en un usillo. Esto llevó a una limitación insalvable, demorando el desarrollo de las máquinas. Mientras tanto, las herramientas de corte continuaron su desarrollo. La industria del aluminio y del acero se caracterizan por el uso de máquinas herramientas para el conformado, en grandes rodillos o cilindros de trenes de laminación, equipos de igual o mayor envergadura que los utilizados por las industrias ferroviaria, naval o minera.
A su vez y por último, la misma industria que fabrica las máquinas herramientas también es una gran usuaria de estas. En el conjunto de todas las industrias del rubro metalmecánico, los mecanizados son el proceso productivo más difundido. Actualmente, los mecanizados representan el 63% del total de estos procesos. Para empezar, podemos definir el mecanizado como el proceso de transformación que le realizamos a una pieza para llevarla desde material en bruto a sus dimensiones deseadas o especificadas. Esto se realiza mediante el uso de herramientas. Los procesos de mecanizado se dividen en dos grandes grupos, claramente identificados. Una son las operaciones con arranque de virutas, como por ejemplo el torneado, el fresado, el rectificado, y el otro son operaciones de mecanizado sin arranque de viruta, el forjado, por ejemplo. Para esto se utilizan máquinas específicas para tal operación. Hoy en día podemos decir que aproximadamente el 70% de las operaciones de mecanizado son con arranque de viruta y el 30% sin arranque de viruta. El mecanizado sin arranque de viruta, denominado conformado, se realiza con máquinas herramientas consideradas de un segundo nivel. Esto se debe a que en su mayoría realizan un mecanizado primario, produciendo materiales o piezas que luego cuentan con una segunda etapa de mecanizado o determinación. Estos procesos de conformado incluyen el laminado, estampado, prensado y doblado. Se realizan buscando obtener la deformación de la pieza original, llevándola a un determinado formato o tamaño mediante distintos procesos físicos realizados en caliente o en frío, según el diseño y el material. Otros procesos de conformado son la extrusión, la forja y el embutido, que deben realizarse siempre en caliente. El mecanizado con arranque de viruta es el que tuvo mayor desarrollo a lo largo de los años. Esta clase de mecanizados incluye el torneado, fresado, perforado, taladrado, mandrinado, cepillado. Se realizan máquinas que llevan una pieza o materia prima al formato o diseño definido previamente, mediante el trabajo de una o de varias herramientas de corte. También son mecanizados con arranque de viruta el bruñido, aserrado, rectificado, tronzado, alesado y electroerosionado. Al conjunto de los procesos de mecanizados le siguen en importancia los de soldadura y corte, con el 10%, inyectado de plástico o de metal con el 8%, hidráulicos con el 4%, y neumáticos con el 3%. Otros procesos que incluyen mezclado, pintado, horneado e impresión representan un 12%. Las máquinas herramientas más utilizadas y conocidas son las que llamamos convencionales. Los tornos, fresadoras, perforadoras, serruchos y rectificadoras, entre otras. Generalmente están compuestas por una estructura básica y su funcionamiento es simple. El torno es la máquina herramienta más versátil y de mayor uso en el mundo. Los tornos y taladros sencillos surgidos entre los años 1000 y 1200 son considerados las primeras máquinas herramientas. Los tornos modernos operan a partir del mismo principio. La pieza que se va a trabajar se sostiene en un plato y gira sobre su eje, mientras una herramienta de corte avanza sobre las líneas del corte deseado. Los tornos convencionales pueden tener variadas dimensiones. Antiguamente eran muy robustos para piezas de grandes diámetros, con motores de pocas vueltas pero con mucha potencia. Los modernos son de menores dimensiones, tan resistentes como sus antecesores, con mayor o menor equipamiento según las necesidades y con mayor o menor rango de potencia según su grupo generador, pero con motores que dan más vueltas. El torno es aún la máquina herramienta más vendida. Su modernización incluyó variantes en sus controles para aumentar su precisión
y dispositivos para una mayor automatización que mejoran su operabilidad. Estas actualizaciones les permiten seguir respondiendo a las necesidades de las industrias. Las fresadoras se utilizan para producir con precisión una o más superficies mecanizadas sobre una pieza. Por su versatilidad es la segunda máquina herramienta de mecanizado de mayor consumo y utilización después de los tornos. Las fresadoras también pueden realizar trabajos simples de mandrinado y de alisado con la incorporación de algunos dispositivos. El mandrinado es la operación de emparejar y de ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo. Perforadoras o agujereadoras, serruchos mecánicos y equipos de rectificado completan el grupo de las máquinas herramientas más utilizadas para realizar mecanizado. Las perforadoras constan de un eje que gira la broca y puede avanzar hacia la pieza y de una mesa de trabajo que sostiene esta pieza para la perforación. Se utilizan para hacer perforaciones de distintos diámetros en cualquier tipo de pieza y material. Cambiando las herramientas de corte, pueden realizar tareas como perforado, roscado y mandrinado. El perforado, agujereado o taladrado es la operación que produce la eliminación de material de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamada broca o mecha. Esta puede ser espiral o helicoidal. El roscado es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamada macho roscador. Existe una gran variedad de perforadoras, como taladros sensibles de uso manual, automáticos y de control numérico. Los serruchos mecánicos se usan al comienzo de todo proceso para desarrollar. Su función es cortar el metal o materia prima que será utilizado en otras máquinas herramientas para su mecanizado. Generalmente son de estructura simple, compuestos por un cuerpo central o base y por un brazo de corte por donde circula una hoja de sierra, que puede ser simple o una hoja sin fin. Los que usan hojas de sierra simple utilizan un movimiento de ida y vuelta dado por una rueda con un punto de sujeción. Los que utilizan hojas sin fin tienen un motor que impulsa una rueda en el brazo por donde circula interiormente la sierra de corte. Por último, la sierra de corte circular emplea una hoja de sierra redonda, similar a la que se utiliza en una sierra de mesa para el corte de madera. Las rectificadoras se utilizan para mejorar la calidad de la superficie de una pieza. Mediante una piedra o esmeril que gira desde un husillo y que trabaja sobre la superficie de la pieza, se produce su erosión y se mejora su rugosidad. Existen rectificadoras simples, orbitales, entrecentros, digitales y sensitivas. Cumplen la misma función y su uso depende del formato y de las dimensiones de las piezas. La mejora en la calidad de la superficie está dada por el tipo de piedra que se utilice. ¿Qué sucedería en el mundo si en un instante dejaran de funcionar las computadoras? Desde la revolución industrial, ninguna otra invención tuvo un impacto semejante en la sociedad como el de las computadoras. Junto al CNC, el control numérico computarizado, las computadoras generaron notables cambios en la industria metalmecánica y para las máquinas herramientas abrieron posibilidades inimaginables hace unos pocos años. Durante las últimas 2 décadas, se utilizaron computadoras simples para la programación y el control de operaciones de las máquinas herramientas. Estos dispositivos CNC fueron mejorando hasta integrar unidades altamente complejas, capaces de controlar la programación, mantenimiento, solución de problemas y operación de una máquina o de un grupo de máquinas. La sigla CNC, Control Numérico Computado, tiene que ver con las máquinas herramientas que son accionadas en forma, si se quiere, automática a partir de estos controles. Las máquinas convencionales, por ejemplo, reciben sus movimientos ya sea a través de una manivela que la opera un operador
o a través de mecanismos, a través de engranajes o motores que le confieren los distintos movimientos de traslación a la máquina. En el caso del control numérico, los motores que reciben las señales del control numérico son los encargados de producir estos movimientos. A su vez, el control numérico, es decir, la computadora, recibe las informaciones a través de un teclado alfanumérico que se lo ingresa el operador, o también puede ser recibido por un cable desde una computadora externa. Hoy nuevas máquinas herramientas con CNC permiten producir componentes y piezas con precisiones que hasta hace muy poco tiempo eran imposibles de lograr. Si el programa CNC es apropiado y la máquina es puesta a punto correctamente, utilizando la herramienta de corte adecuada, se puede producir en continuidad la misma pieza con el mismo grado de precisión. Los comandos operacionales que controlan la máquina herramienta mediante el CNC son ejecutados automáticamente con una velocidad, precisión y capacidad de repetición asombrosas. Según sus ángulos de filo, hay herramientas de tres clases: positivas, neutras y negativas. Las positivas son diseñadas para permitir ángulos de corte más agudos. Se utilizan especialmente para materiales de difícil mecanizado, materiales muy pastosos, determinados aceros y también para latón y aluminio. Estas herramientas trabajan al corte, se usan cuando se cuenta con poca potencia o mucha inestabilidad en la máquina herramienta. Las herramientas neutras también son positivas en la práctica, aunque sus ángulos de corte no son tan agudos, lo que resguarda más el filo. Suelen usarse con materiales más estables, como ciertos aceros, y también en cobre, bronce y titanio. Las herramientas negativas tienen ángulos de corte recto. Solo se usan para el mecanizado de fundiciones de acero de cualquier tipo o de materiales duros o templados. No trabajan al corte, sino con la deformación plástica del material que se mecanice. Durante la Segunda Guerra Mundial, el metal duro fue secreto de Estado del gobierno nazi y la base de su extraordinaria producción armamentística. Pero con la derrota alemana, un nuevo capítulo se abría en la historia del metal duro y de las herramientas de corte. Terminada la guerra, los secretos alemanes tuvieron amplia difusión. Especialmente en los países del bloque aliado, surgieron fábricas de metal duro y las herramientas soldadas de este material comenzaron a usarse masivamente. Por ese entonces, en una de las nuevas fábricas se diseñó una herramienta que permitía utilizar el metal duro sin soldarlo al mango. El sistema consistía en un trozo de este material con 2 o 4 de sus caras ya afiladas y rectificadas. Este trozo de metal duro iba insertado en la cavidad del extremo de un mango y sujeto a este con una brida en su parte superior que no permitía que se moviese. Una vez gastado el filo utilizado, solo se aflojaba la brida, se giraba hasta otro filo y se volvía a ajustar sin la necesidad de afilar la herramienta, con grandes beneficios para las altas producciones. Este sistema fue patentado bajo el nombre de Kendex y así nació lo que luego se llamó un inserto de metal duro. La incipiente Comunidad Económica Europea encomienda al Instituto ISO en Ginebra a que busque la forma de estandarizar estos insertos para tener la alternativa de trabajar toda la comunidad con un mismo diseño de herramientas. Así nacen los insertos fabricados de metal duro bajo normas ISO. El metal duro revolucionó definitivamente la industria metalmecánica en la segunda mitad del siglo XX. Bajo las normas ISO, tuvo una difusión sin precedentes y en las últimas 4 décadas se convirtió en la herramienta de corte más vendida en el mundo. Hoy se consumen aproximadamente 6.130 millones de insertos de metal duro por año. Las herramientas de este material cubren la mayoría de las necesidades sobre torneado, fresado, tronzado o cualquier tipo de mecanizado. A la aplicación de los equipos CNC se sumó un nuevo paso de la revolución informática
que abrió enormes posibilidades para el diseño, desarrollo y fabricación de productos a menores costos. Los procesos CAD de diseño y CAM de fabricación asistidos por computadora. Los sistemas CAD pueden utilizarse para generar modelos de un determinado producto, en el que se representan todas sus características como tamaño, contorno y formas de cada componente. Estos datos son almacenados en la computadora como dibujos bidimensionales y tridimensionales. Luego el diseñador puede manipularlos y modificar las ideas del diseño con facilidad para avanzar en el desarrollo del producto o incluso simular el funcionamiento de un producto o pieza. El sistema de manufactura asistida por computadora o CAM ofrece importantes ventajas frente a otros métodos de control. Se reducen los costos de mano de obra, pero además se logra una precisión constante y el uso óptimo previsto del equipo. Los equipos CAM se basan en una serie de códigos numéricos almacenados en archivos para controlar las tareas de fabricación. Este control numérico por computadora se obtiene describiendo las operaciones de la máquina en términos de códigos especiales y de la geometría de formas de los componentes, creando archivos informáticos o programas de piezas con un software especial. Cuando los equipos CAM están conectados a los sistemas CAD de diseño, conforman un sistema integrado CAD-CAM. Un diseñador puede utilizarlo para crear rápidamente un prototipo y analizar la viabilidad de un producto y un fabricante para producir con precisión un componente complejo. Las prestaciones que ofrecen los sistemas CAD-CAM están en constante expansión. También permiten la elección del material más adecuado para un producto o pieza y el empleo de una variedad de máquinas CNC para producirlos. Una tendencia que aprovecha al máximo el potencial del sistema CAD-CAM es la integración de todas las áreas de producción de la empresa para incrementar su productividad y competitividad. Este proceso de integración se basa en el modelo de manufactura integrada por computadora o SIM. La manufactura permite integrar el proceso desde el diseño de la pieza con la menor cantidad de material posible, con el proceso de mecanizado óptimo, con la potencia adecuada consumida, con la máquina correcta elegida, logrando un Q alto, que es la cantidad de viruta que pueda remover por minuto sea la más alta posible. Los avances de las tecnologías CAD-CAM inauguraron la era de los sistemas de realidad virtual. Estos permiten a los diseñadores interactuar con los prototipos virtuales de los productos en lugar de tener que construir modelos o simuladores. También el área de prototipos rápidos representa una evolución de las técnicas de CAD-CAM, en la que las imágenes informatizadas tridimensionales se convierten en modelos reales empleando novedosos equipos de fabricación especializados, como un sistema de estereolitografía e impresiones en 3 dimensiones. La novedosa tecnología de impresión en 3 dimensiones permite crear objetos materiales de una sola pieza a partir de dibujos tridimensionales. De esta forma, las empresas pueden obtener el diseño de sus productos a bajo costo y sin ningún tipo de riesgo antes de lanzarlos al mercado. Para materializar los diseños, esta superimpresora usa polvo de yeso y almidón en lugar de papel y un líquido solidificador en lugar de tinta. Toma la información tridimensional del objeto para materializar desde un archivo de la PC y mediante un rodillo va depositando capas del polvo que se aglutinan con el líquido en un plato de construcción. Así va formando una sobre otra sucesivas capas de unos 75 micrones que van construyendo el volumen del objeto. La máquina permite crear objetos de diferentes materiales como elastómeros, plásticos u otros materiales más rígidos. Así se logra imprimir en 3 dimensiones desde simples maquetas y envases hasta complejas piezas de un automóvil y de todo tipo de maquinaria. En 1917, Albert Einstein describió por primera vez el proceso en el que se basa el láser, la emisión estimulada. Tal vez por entonces,
Solo la imaginación de uno de los grandes genios de la ciencia pudiera vislumbrar la variedad de aplicaciones que tendría en los últimos años del siglo XX una invención como el láser. El láser abrió nuevos horizontes para la investigación científica y para las comunicaciones, y permitió el descubrimiento de nuevas técnicas para implementar en intervenciones quirúrgicas. En la industria también tiene aplicaciones ilimitadas. Para mecanizados, el láser es una tecnología reciente y en constante evolución. Este proceso permite el mecanizado de formas complejas y de pequeño tamaño en todo tipo de materiales. Pero en este campo, un proceso mixto, el fresado láser, abre posibilidades completamente nuevas. El fresado aporta un mecanizado en el que se elimina un gran volumen de material y el láser permite crear geometrías complejas, de reducido tamaño y en zonas poco accesibles. La evolución más reciente de las herramientas de corte y de las máquinas herramientas nos permite imaginar su futuro próximo. Las herramientas de corte tendrán nuevos diseños y formatos y se adaptarán a nuevas necesidades. Dejarán de producirse máquinas estándar y se diseñarán y fabricarán a la medida de las nuevas necesidades de producción. Los programas y el software para las máquinas serán más simples, más prácticos, menos riesgosos y permitirán la interrelación entre máquina y operador. Veremos mecanizar con facilidad fibra de carbono, metal duro, Kevlar, berilios, epoxi, alúmina y muchos otros materiales cuyo mecanizado hoy es complejo o aún imposible. En un mundo marcado por la tecnología, herramientas de corte y máquinas herramientas serán una sola, fusionadas por el láser y el ultrasonido. Los cambios futuros nos pueden parecer sorprendentes, pero ya estamos viendo su origen.